Bueno, muy buenas tardes de vuelta. En el marco de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina, vamos a escuchar ahora a la doctora María Florencia Di Iorio, quien nos va a hablar sobre adolescencia y espiritualidad. María Florencia es médica, especialista en psiquiatría, es psiquiatra integrativa, es creadora de la red Timia Argentina y es diplomada universitaria en gestión de servicios de salud mental. Podés compartir pantalla si querés, María Florencia. Bueno, muy bien. Por favor, avísenme si se ve y se escucha. Se ve y se escucha perfecto. Adelante. Genial. Gracias infinitas, Raquel, por la posibilidad de este espacio. Gracias a todos por su presencia en este día lunes. Los quiero invitar a todos unos minutitos a que tomen conciencia de su cuerpo en este momento en el que estamos compartiendo, que si lo desean cierren unos minutitos sus ojos, porque la temática que vamos a hablar y que vamos a conversar, todos hemos sido parte. Inhalamos profundamente, paz, calma, tranquilidad. Exhalamos cualquier tipo de temor, ansiedad o angustia. Y desde ese lugar nos invito a abrirnos en este viaje de la adolescencia. Cada uno a su tiempo puede ir abriendo los ojos. Y tal como dice esta presentación, la adolescencia es el momento bisagra de la salud. En este encuentro me interesa compartirles la mirada desde la psiquiatría integrativa. Allí debajo les dejo una de las redes sociales por las cuales pueden encontrarme. La adolescencia es un momento bisagra y de hecho en los textos, tanto médicos como psicológicos, como de todo tipo de áreas, se mencionan las dificultades y de hecho la palabra de este momento del ciclo vital recuerda a un proceso doloroso, a un proceso que se va realizando con muchas preguntas, con muchas incertidumbres y que trae aparejada trae aparejado un gran movimiento de distintas energías. Este momento de eternas preguntas, vamos a ir buceando juntos en ese momento que todos hemos vivido. Preguntas que el adolescente se va realizando y que lo van a acompañar a lo largo de toda su historia, pero que comienzan en este momento. En términos más formales, la Organización Mundial de la Salud define como la etapa etaria de la adolescencia aquella que está comprendida de los 11 años hacia adelante. Durante mucho tiempo se decía que el final de la adolescencia y el comienzo de la etapa adulta era cuando se lograba la independencia económica parental. Hoy en día estos criterios están un poco condicionados por la actualidad histórica en la que estamos inmersos y hoy en día también se habla de las adolescencias tardías que irían más allá de los 30 años. Este momento enorme de la constitución humana, en muchos textos ha sido considerado como el más loco de la constitución, el más cercano
al padecimiento mental. El adolescente empieza a hacerse preguntas en relación a sí mismo y al resto del mundo. Preguntas como ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos acá? ¿Hay algo más allá? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Qué es la muerte? ¿Duele la muerte? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es el objetivo de la muerte? Desde este lugar es que me convoca invitarlos hacia este viaje del descubrimiento de un nuevo ser, como un nuevo universo que se va gestando en ese niño, que comienza a hacerse estas preguntas y que además empieza a darse cuenta de que ese mundo en el que vivía está cambiando. Las cosas que antes experimentaba con placer y con alegría ya no lo son tanto. Y desde ese lugar, un nuevo universo comienza a definirse. La adolescencia es un momento de crisis, como les decía antes. ¿Y por qué es un momento de crisis? Es el momento donde convergen todas las fuerzas de los seres que somos. Los seres humanos somos seres multidimensionales. Tenemos un cuerpo físico, tenemos una constitución psíquica o psicológica, tenemos también una constitución emocional y por supuesto que tenemos una constitución espiritual. En este momento de la historia, todos estos cuerpos que nos conforman comienzan a realizar nuevos movimientos y reciben una inyección energética que va no solamente desde lo fisiológico, desde la secreción de nuevas sustancias que van a transformar al cuerpo, sustancias que se llaman hormonas, que se llaman neurotransmisores, que son los factores de crecimiento, que van a ir modificando la constitución celular. Esto desde el punto de vista puramente biológico. Por eso verán allí en la diapositiva que hay un intenso movimiento psico-neuro-inmuno-endocrinológico. Luego de la pubertad, que es el momento que antecede a la adolescencia, podríamos decir, comienzan a mantenerse el aumento de estas sustancias en la sangre y comienza la modificación del cuerpo físico. Esto trae cambios físicos visibles. El niño, la niña en la adolescencia comienza a verse de una manera distinta, comienza a registrar que su cuerpo está cambiando de forma. Esto también hace que su yo, como entidad psicológica, la constitución de su identidad, de quién era, tiene que tomar una nueva significación, una resignificación. Ni hablar en el momento actual en el que estamos, donde la mayor parte de lo compartido es visual, las adolescencias actuales están sometidas a esta variable, que puede ser una herramienta maravillosa, lo que es Internet, las pantallas, los medios de comunicación, la información, puede ser muy maravilloso, pero también es muy condicionante. Esas miradas que los adolescentes reciben, esas construcciones de ideas que ellos comienzan no solamente a escuchar, sino también a ver a través de las redes sociales y otras plataformas, van a traer al mundo esta nueva manera visual de verse a sí mismos y de ver a los demás. Y esta intensa conectividad virtual también genera una mayor tendencia a la desconexión física y la desconexión emocional y espiritual del adolescente. Y mientras esta crisis se va produciendo internamente, de manera sincrónica se están generando lo que se llaman los duelos de la adolescencia, que son múltiples. Hoy me interesa que hablemos de los duelos de los padres de la infancia. Estos papás que cuando el niño y la niña eran pequeños respondían de una manera amorosa o no hacían señalamientos en relación a las actividades, no había cuestionamientos, no había límites, no había señalamientos diferenciales. El adolescente empieza a registrar que mamá y papá empiezan a decirme que tengo que cumplir ciertas actividades, que tengo que tener ciertos horarios, que tengo que ingerir ciertos alimentos, entre otras muchas cuestiones. Esos papás
en la construcción psicológica del adolescente están cambiando, no son los papás de antes. Y eso implica un duelo. A su vez, como veíamos anteriormente, este cambio físico que tiene su fundamento biológico e integral, genera también el duelo por el cuerpo infantil, ese cuerpo que cambió de forma, que está viéndose de una manera muy diferente, que empieza a sentirse como ajeno, y es un cuerpo que también empieza a generar dolor. Desde ese lugar, este es uno de los duelos más importantes, porque es el que va a constituir también muchos de los factores de la identidad adolescente. Mientras tanto, también, tal como decíamos antes, estos padres de la infancia han dejado de ser tan amorosos y tan complacientes, y el adolescente se da cuenta de que ha dejado de ser un niño, ha dejado la niñez, entonces pierde también ese rol infantil. Es decir, tiene que cumplir estas cuestiones que decíamos de las rutinas, de la actividad escolar, la actividad académica, la actividad deportiva u otras actividades, y ya no está en ese mundo maravilloso en el que antes vivía de la infancia, sino que ahora hay normas, hay reglas, hay límites y hay prohibiciones. Todo esto de lo que hablábamos constituía la identidad infantil, una identidad que comienza su proceso de transformación. Y en esta transformación, en este duelo tan importante, en estos duelos sincrónicos que van dándose, es totalmente pertinente observar que el niño, la niña o el adolescente va a tener una suerte de caos vivencial. En esta diapositiva, como pueden observar, está plasmado en el diagrama los duelos y, por otro lado, cómo se evidencia este caos, cómo se puede observar esta inmensa cantidad de preguntas, tal como veíamos, y de angustias, tal como señalábamos antes. Este caos pasa a ser de todas las esferas de la persona. Es un caos desde lo biológico corporal, por este cuerpo que pareciera que no es mío, dice el adolescente, este cuerpo no es mío, de repente yo tenía una forma que ya no tengo. Comienza a aparecer de una manera muy crítica y a la cual debemos estar muy atentos las distorsiones de la imagen corporal. Esto también es importante conversarlo por esto que mencionaba anteriormente, que tiene que ver con el mundo visual, el mundo de Internet, el mundo de las redes sociales y los condicionantes que operan desde esos mensajes, los estándares de belleza, que hoy también podríamos hablar mucho sobre ello. A nivel cognitivo y emocional, esto que les verbalizaba antes, que tiene que ver con este impulso energético que va teniendo el adolescente, este aumento de la secreción de neurotransmisores, que también es diferente tanto en el varón como en la mujer. De hecho, el desarrollo cortical, cerebral, toma distintos puntos de anclaje de acuerdo al género. En los varones, por ejemplo, hay un aumento de predominio de adrenalina y noradrenalina, con el consecuente aumento de desarrollo de lo que es el área motora. Por eso los niños tienen esta necesidad de realizar deporte y tienen este polo más motor. En la adolescencia esto se ve más. Y las niñas tienen un desarrollo temporal mucho mayor, frontotemporo y parietal, esto que tiene que ver con su sensibilidad, con la creatividad, con la templanza, con la empatía, como características a grandes rasgos que tiene que ver con esta cuestión de lo femenino y lo masculino. A nivel social, imagínense, si están en crisis mamá y papá, y si hay hermanos también, los amigos entran en crisis. Las redes sociales de esas personas, las redes de contención y de afecto, también están en modificación, pero por el proceso interno que el adolescente está llevando adelante. Titulé a esta diapositiva con un breve resumen de uno de los psiquiatras que más me gusta como autor, que es el doctor Carl Gustav Jung, donde someramente hacia el final de un párrafo que es muy hermoso, él manifiesta esto que nos atraviesa desde la adolescencia en adelante, podríamos decir, y para toda la vida. Aquello que negamos, hablando de nosotros mismos, nos somete.
pero aquello que aceptamos nos comienza a transformar. Es decir, el adolescente que comienza a darse cuenta y comienza a percibir todas estas crisis sincrónicas dándose en simultáneo y comienza a encarnarlas y a prestarles atención, comienza el proceso de transformación. Por eso es tan importante lo que vamos a conversar ahora en un ratito, el rol de las figuras de cuidado y el rol de la sociedad continente de ese adolescente. Si tienen algún tipo de inquietud, de pregunta o de comentario, si les parece, voy presentando todo el contenido y hacia el final compartimos cualquier inquietud o cualquier observación que tengan. El material que van a ver a continuación forma parte de un texto muy hermoso que está en internet, es de libre acceso, que es del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, es la Fundación Faros en especial, que es una guía que va a desarrollar ampliamente, pero de una manera muy pedagógica, todo el desarrollo de la adolescencia y claves como para las figuras de cuidado para que tengan en cuenta. En esto que veníamos conversando de la modificación del sistema nervioso central, es sumamente importante la infancia que haya tenido ese adolescente, pero no solamente en los términos de la infancia en sí, sino que en la consolidación de la adolescencia. ¿Por qué? Esto está ampliamente estudiado y hay muchísima evidencia científica que da cuenta de que tanto la alimentación como el sueño, como el cuidado, como el ambiente donde el niño es criado, son vitales para un desarrollo cerebral adecuado. Y esto tiene que ver, entre muchos otros procesos, con un proceso sumamente importante que es el de mielinización. Para aquellos que tal vez no estén tan al tanto de esta terminología, la mielina es la sustancia que va a recubrir las prolongaciones de las neuronas que funcionan como una suerte de cables conectores entre ellas y que son las herramientas habilitadas para poder enviar los mensajes sinápticos. Esto es la información que viaja de neurona a neurona para dar un determinado mensaje. Por ejemplo, para yo poder estar conversando con ustedes ahora, todo el campo, tanto frontal como parietal temporal y occipital, está organizado y a través de las dendritas, pero sobre todas las cosas de los axones de mis neuronas, yo puedo verbalizar, yo puedo observar y yo puedo compartirles esto que les estoy compartiendo. Por ende, la mielina sería la suerte de sustancia protectora que recubre a los axones y esto posibilita la transmisión neuronal. Fíjense en el dibujo de los cerebros que van a ver a su derecha, cómo a partir de los 5 años hasta los 20 años, el proceso de mielinización se va produciendo en el sentido antero-posterior y va haciendo esta importancia de desarrollo armónico y adecuado que comienza en la infancia. Por eso es tan importante no solamente las experiencias infantiles, sino cómo ese niño o niña es criada. ¿Por qué? Porque como pueden ver en el dibujo de la izquierda, en la adolescencia comienza una suerte de recorte en función de lo necesario para ese cerebro. Vamos a entrar ahora en una parte que suele generar un poquito de, de ruido, y es el vínculo del adolescente con sus padres. El adolescente ahora comienza a verbalizar su verdad, comienza a exponer lo que considera de la vida, comienza a decir que no y comienza hasta a ponerse un poco combativo con las indicaciones y con los pedidos de los padres, y es sumamente importante distintos puntos que tienen que ver con lo conversacional con el adolescente, pero por sobre todas las cosas, fíjense el último punto de esta diapositiva. El adolescente genera tanta conmoción emocional en los padres
porque va a tratar de hacer todo eso que los papás en la adolescencia no pudieron hacer. De alguna manera trae en su información, tanto genética, espiritual como emocional, el deseo de concretar todas esas cosas que los papás en la adolescencia no pudieron hacer porque les dijeron que no. Por eso, muchas veces es muy conflictivo el vínculo entre padres y adolescentes. Por eso es tan importante estar al tanto de esto que nos conmueve. El adolescente nos lleva a la adolescencia que nosotros hemos tenido y a los deseos adolescentes que tal vez no pudimos realizar. En relación a lo conversacional, a lo comunicacional, es súper importante que los papás estén disponibles de una manera afectiva y efectiva. El problema de nuestra actualidad es que hoy en día, con las cuestiones que nos atraviesan tanto a nivel histórico, económico como vivencial, mamá y papá tienen que salir a trabajar y trabajan muchas horas por día y cuando llegan a la casa, posiblemente estén agotados, tanto psíquica como emocionalmente. Esto lo que genera es muchas veces las dificultades en la escucha y las dificultades en la interrelación con el adolescente, pero por agotamiento, por cansancio. Una sugerencia que puedo darles a todas las personas que estén compartiendo y a los que van a escuchar luego este video, es que traten de hacerse tiempo para ustedes mismos. Sepan que la adolescencia demanda mucho cuerpo y demanda mucho límite. Y esto puede ser también agotador, sumado al cansancio que como seres humanos ya tenemos en la actividad diaria, es perturbador. Sugiero en la medida que puedan de realizar actividades que tengan que ver con el encuentro con ustedes mismos. Esto puede ser estar en silencio unos momentos, contemplar la naturaleza un rato, descalzarse y pisar la tierra y respirar conscientemente, de alguna manera como para llegar, tal como hicimos al comienzo de esta presentación, a ese lugar de paz y de calma que nos habita, pero que a veces por el ruido de lo cotidiano se complejiza llegar. El diálogo empático es más que necesario. Tenemos que entender que el adolescente necesita de alguna manera experimentar y va a querer experimentar en el cuerpo y va a tratar todo el tiempo de correr el límite, de pedir cada vez un poquito más. Y es súper importante poder decir que no y sentirse tranquilos con eso. Esta posibilidad del límite amoroso es la que luego va a fomentar esta escucha compasiva, esto de poder entender amorosamente que el adolescente necesita todas estas cuestiones, pero paso a paso, tiempo al tiempo. Y también propongo estos espacios de reflexión, en la medida de lo posible, en el momento del encuentro que puede ser en la cena o en algún otro momento, tomarse el rato para poder reflexionar junto al adolescente cómo ha estado su día, qué situaciones le ha tocado atravesar, qué dolores está experimentando, qué angustias, qué lo entusiasma, qué lo frustra y demás. Tal como veíamos en las diapositivas iniciales, empieza a diseñarse un nuevo cosmos, diríamos un nuevo universo, un nuevo sistema solar y planetario. Y esta identidad va a estar también condicionada por otras variables. La más importante es la primera que está en esta diapositiva, que es la del grupo, la red social de pares, los amigos. Y aquí es importante que las figuras de cuidado estén al tanto de los amigos, amigas, compañeros de sus adolescentes, los conozcan, los inviten, los puedan ver, puedan interactuar con ellos, para también ustedes sentir que conocen esa red y que esa red también los conozca a ustedes. Esto genera una relación mucho más simétrica de conocimiento y en el caso de pedido de ayuda, saber quiénes son los referentes. En la adolescencia se genera un fenómeno que seguramente lo habrán visto, que es que todos los adolescentes se visten igual, escuchan la misma música, van a los mismos lados, tienen los mismos propósitos. Este fenómeno es el que se conoce como difusión de la identidad.
En esta difusión de la identidad es donde se encuentra la raíz de este desafío de encontrar la identidad adolescente. El niño, niña no sabe todavía muy bien quién es y se lo está preguntando, y es en base a esto de perderse un poquito en su grupo, donde va a ir lentamente recortándose y encontrándose con su individualidad. Sepan también que es muy característico de los adolescentes negar las situaciones que están atravesando, pero por sobre todas las cosas, negar la emocionalidad de lo que están viviendo frente a los padres o las figuras de cuidado. Aquí es importante poder ofrecer no solamente un espacio de escucha por parte de mamá y papá o figuras de cuidado, sino también poder abrir el juego para ese adolescente para que pueda acudir a otros espacios, tal vez sin el tinte familiar, sin el tinte que tenga que ver con las figuras que conforman sus núcleos sociales, sino que pueda pedir tal vez ayuda a algún profesional, algún referente, alguien que sea de su confianza. El adolescente va a confrontar todo el tiempo, va a tratar de ponerse a prueba en cada cosa novedosa que está atravesando. Y este es un mecanismo del cual tenemos que estar muy alertados. Aceptar que esto forma parte, aceptar que el adolescente va a necesitar de alguna manera como experimentar estos límites en el cuerpo, y también verbalizarle esto al adolescente, que se entiende que él necesite o necesita experimentar ciertas cosas, pero que lo saludable es esto, que la opinión de los referentes es tal. Y estas medidas de verbalización generan una suerte de prevención, ¿no? Una suerte de promoción de hábitos saludables. Por eso es tan importante que esta temática se charle en la familia, que la comunidad educativa esté capacitada para poder compartir sobre las temáticas que surgen en la adolescencia, que los sistemas de salud puedan brindar información adecuada para este momento vital, también que el adolescente pueda formar parte de otros sistemas de contención, como pueden ser los sistemas que tienen que ver con lo cultural, lo barrial o lo espiritual. Tal como decíamos antes, en este intenso momento de la vida, se van a desplegar distintas emociones. Y es importante saber que la emoción en sí es una energía que tiene un propósito, y que tiene un propósito formativo, educativo y transformador. Las emociones nos hacen los humanos que somos. Y las emociones tienen el objetivo de que podamos trascender la experiencia de vida y llevarla dentro nuestro. Gracias a las emociones podemos recordar muchos aspectos, y gracias a la disparidad en las emociones, es decir, por ejemplo, si no supiéramos lo que es la tristeza, o si no conociéramos la tristeza, o si nunca hubiésemos tenido un momento triste, no podríamos atesorar un momento de felicidad. Si podemos comprender que estas emociones nos llevan a una maestría personal de conocimiento, vamos a poder alcanzar nuestro propio conocimiento humano y, por supuesto, al adolescente. Por eso es tan importante hablar de emociones con los adolescentes, porque es un momento muy emocional, con las emociones a flor de piel, y estas emociones tienen el propósito de transformarlo. Entonces, como punto resaltado el día de hoy, hablar de la emocionalidad y que todas las emociones tienen un propósito. Hay algunas que son más placenteras y otras que no tanto, pero todas tienen el propósito de enseñarnos algo, y es hacernos conscientes de las emociones, lo que verdaderamente nos transforma, tal como veíamos antes que nos decía Jung. En esta gran crisis adolescente, por supuesto van a haber muchos riesgos, y es aquí también donde quiero hacer algunos señalamientos. Es importante estar atentos a la conducta del adolescente. ¿Va a haber cambios en la conducta? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cuáles son esos cambios? Verbalizarle los cambios al adolescente, es decir, hablar abiertamente de qué cuestiones están pasando en el colegio, en la red de amigos, en otros espacios que tenga, generar encuentros
con el adolescente en la semana o los fines de semana, ver qué cuestiones le gustan, qué propuestas puede traer el adolescente, qué lo llama, qué lo convoca, y también poder tratar de ser parte de esto que le gusta al adolescente, tratar de ver qué hay más allá de esto. Porque, tal como decíamos antes, todos estos duelos sincrónicos, todas estas emociones comenzando, hacen que el adolescente sea más propenso no solamente a tener padecimientos emocionales y psicológicos, sino también otro tipo de enfermedades. Vamos a hablar brevemente de que hay muchos factores de riesgo para distintas patologías, para distintas enfermedades, como decíamos antes, y en los adolescentes el consumo de alcohol es un gran problema. Por eso es muy importante esto que yo les proponía antes: supervisar, mirar, estar atentos a los adolescentes, tratar de que los adolescentes tengan tiempo estructurado, tengan rutinas armadas. Esto fomenta también el desarrollo adecuado para que puedan obtener autonomía y libertad en el futuro. Que no estén distanciados de actividades espirituales, es decir, hablar de espiritualidad con el adolescente. Todas las preguntas estructurales, filosóficas, podríamos decir, sobre la existencia, validarlas y ofrecerles espacio para que él o ella puedan encontrar esto que es el espíritu real de lo que verdaderamente somos. Proponerle también al adolescente actividades sociales de voluntariado. En esto les quiero luego compartir que hay estudios hechos tanto en Estados Unidos como en Inglaterra como en otras partes, donde han evidenciado que los adolescentes que realizan actividades sociales tienen mucho menor riesgo y no desarrollan consumos problemáticos de cosas, ¿sí? Y por supuesto, el mayor consumo de tecnología en nuestra actualidad es también un gran factor de riesgo para el consumo. Fíjense también, este es un dato bastante más actualizado, ¿sí?, del uso compulsivo de Internet. ¿Qué quiere decir este uso compulsivo? En base a unas escalas que fueron a través de encuestas, indagaron la cantidad de tiempo que pasaban frente a la computadora niños y adolescentes. Fíjense cómo exponencialmente aumenta la prevalencia del uso de Internet hacia los 18 años, ¿sí? Eso es en porcentaje del tiempo libre del día. Es verdaderamente preocupante y hay que estar atentos a esta cuestión. Por esto que decíamos de que es sumamente importante el contacto humano del cuerpo y la experiencia del cuerpo como factor protector de padecimiento. También es sumamente importante tener en cuenta cuántas horas necesita un adolescente dormir de noche. ¿Por qué? Porque tanto el sueño como el apetito son las grandes variables que pueden operar como condicionantes de cualquier tipo de padecimiento emocional y mental. El sueño es el factor fisiológico que regula casi todas las funciones del organismo, y es gracias al sueño que la mayor parte de las sustancias químicas del cuerpo son sintetizadas. Por eso es muy importante que las rutinas del sueño sean saludables. Fíjense en el cuadro, para los adolescentes son aproximadamente necesarias entre 8 a 10 horas de sueño. Y es sumamente importante que esta estructura y este ritmo del sueño sea respetado, porque están reguladas a través del sueño también funciones biológicas de todos los sistemas integrados del cuerpo. Sabemos a nivel global, y la OMS ha hecho acabados estudios en relación a esto, que la herramienta fundamental que cambia la variable en relación a todo padecimiento es la educación. Y la educación y la promoción de la salud disminuyen el riesgo de cualquier enfermedad, y en relación a la adolescencia y a los consumos, que haya información de calidad en todo tipo de plataformas y que esté al alcance no solo de adolescentes sino de los adultos. Publicando, por ejemplo, esto que empezamos ya a ver, que son los efectos tóxicos del alcohol, los efectos tóxicos del tabaco, los efectos tóxicos de las sustancias, derribar mitos en relación a las sustancias.
También generar actividades de participación con estas temáticas en el ámbito educativo, psicoeducar a los educadores. ¿Esto qué quiere decir? Darle herramientas a los profesores, a los cuidadores, a las figuras que son los adultos de alguna manera responsables de esos adolescentes, fomenta que tengan más herramientas para poder darle contención e información a los adolescentes. Por supuesto a los padres, por supuesto a los profesionales. Y esto que es sumamente importante que veíamos antes, que es el trabajo articulado tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de salud, como en el ámbito de la familia, desde la niñez. Y sobre todas las cosas, algo a lo que los invito de todo corazón, es a quitar el estigma sobre el padecimiento mental, a dejar de temerle al padecimiento mental emocional, a dejar de estigmatizar a las personas que tienen estos padecimientos, nos abre la puerta a que puedan emerger cuando deban emerger y sean abordados adecuada y amorosamente. Tal como veíamos antes, hay muchos factores de protección en la adolescencia, ya veíamos un montón de factores de riesgo de padecimiento de distintas cosas, pero hay factores también de protección en distintas eh, patologías. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar sobre los trastornos, los factores de protección en los trastornos de ansiedad. En la adolescencia hay una enorme prevalencia, veíamos antes, de factores de riesgo para el consumo de sustancias, y esto es un consumo problemático de sustancias, el alcohol a la cabeza, luego otras sustancias, y por supuesto hay también alta prevalencia de depresión y de trastornos de ansiedad. En relación a la ansiedad, es sumamente importante estar atentos a esto de lo que es la gestión emocional. Y allí, digamos, van a haber distintos factores que van a proteger al adolescente que tienen que ver con su constitución individual, con la familia y con el entorno donde están. Y fíjense qué importante en relación a la red social, el apoyo social adecuado, un ambiente positivo en el sistema escolar, ¿sí? Fíjense en relación a la familia, la educación positiva, esto que decíamos y que tiene que ver, se le ha puesto también el nombre de crianza respetuosa. Allí hay distintas vertientes que hablan sobre esta temática, pero más que nada en relación a esto de educar positivamente en base a lo que va sintiendo el adolescente. ¿Sí? Bien. Tal como les decía anteriormente, en esta constitución cosmológica nueva que va a tener el adolescente, sepamos y estemos atentos a la depresión como una enfermedad, una patología de alta prevalencia en la adolescencia, que va a tener su presentación, y aquí se las quiero dejar por escrito para que puedan estar atentos a estas conductas. Por lo general, se dice que la ansiedad sería como una punta del iceberg que puede ser la depresión subyacente. Es decir, lo que conocemos como ansiedad, crisis de pánico, que puede tener tantos síntomas físicos como psicológicos, podría ser simplemente un gran fenómeno que está asociado a la raíz del problema, que es la depresión. Y es sumamente importante esto, tenerlo presente, no temerle, tenerlo presente, porque con el adecuado abordaje, esto puede ser adecuadamente abordado y la tasa de éxito aumenta. Fíjense que en los adolescentes, que es el grupo del que hablamos hoy, cuando habla de cogniciones negativas, habla de pensamientos negativos, a las ideas, por ejemplo, de sentirse menos que los demás, sentir desvalorizaciones, sentirse inferiores, sentir que no tienen las capacidades, sentir culpa, desesperanza, melancolía, tristeza profunda. Fíjense esto de la alteración del sueño, del apetito. Y aquí vamos a hablar
de algo que es sumamente importante, que tiene que ver con las ideas de muerte y con la conducta suicida. Este es un folleto de la Organización Mundial de la Salud que también está libre en Internet para quien desee buscarlo. Es un folleto educativo donde hace prevención primaria en relación a la temática del suicidio y las ideas de muerte. ¿Por qué? Hemos atravesado septiembre y septiembre es todo un mes de concientización en relación a la temática del suicidio. Se sabe que en la medida en que la persona puede hablar de sus ideas en relación a la muerte, hay mayores chances de hacer un abordaje adecuado y a tiempo antes de que verdaderamente tome la decisión de quitarse su vida. Lo mismo sucede en cualquier momento de la vida, pero el adolescente, al estar atravesando todos los duelos que vimos, al estar atravesado por todos los cambios que vimos, tanto físicos, psicológicos, emocionales, conductuales, biológicos, tiene muchas más chances de pensar y de fantasear que la muerte puede resolver las angustias que esto le trae aparejado. Fíjense que la palabra clave es la comunicación, hablar. La propuesta es siempre la de compartir y de poder decir que así como existen las neumonías, existe la depresión. Así como existe la apendicitis, existe la depresión. Así como existe el infarto, existe la depresión. Y sobre eso quitar el peso y el miedo y el estigma a esa palabra que tanto miedo trae de por sí. Aquí les traigo un resumen muy actualizado de lo que dicen tanto la Organización Panamericana de la Salud como la OMS en relación a la temática de la depresión. Fíjense que la depresión ocupa el tercer lugar en las enfermedades más comunes en la población del mundo. Hoy en día hay algunas estadísticas que hablan de que ya es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Y lo que se sabe es que promoviendo la salud desde temprana edad, haremos un impacto positivo para que esta estadística, que es verdaderamente triste y dolorosa, comience a descender. Es decir, hacernos conscientes de que puede aparecer la depresión en cualquier momento de la historia de la persona, baja la tasa de esta aparición. Es sumamente importante que estemos atentos porque en adolescencia especialmente el suicidio es la segunda causa, ¿sí?, de muerte. Fíjense aquí, de 14 a 29 años, el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes. Y cuando hablamos, vieron que yo antes les decía que la ansiedad podía ser como un síntoma que en realidad estaba encubriendo un gran padecimiento detrás. Fíjense cómo el abuso de sustancias, o el trastorno bipolar, o lo que llamamos desregulación emocional, las conductas autoagresivas, detrás de esto el acoso escolar, los abusos, que este es otro gran factor de riesgo para el padecimiento emocional, pueden estar asociados directamente a la depresión y pueden cursar con síntomas depresivos. Por eso es tan importante hablar sobre estas cuestiones y es a través de la palabra, tanto de los profesionales como de la comunidad educativa, como de los padres, como de las personas que se encargan de los medios de comunicación, que se pueda verbalizar asertivamente sobre esta temática y es brindando información adecuada, podemos hacer prevención. Otro gran flagelo de la adolescencia, y aquí era importante que yo lo trajera el día de hoy, son los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sí? Los trastornos de la conducta alimentaria forman un gran apartado donde las mujeres tienen una enorme chance de prevalencia, sobre todo en los adolescentes. Y a nivel nacional, fíjense aquí la estadística, el país que está en rojo es Argentina, y es el segundo país a nivel mundial después de Japón, con la tasa más elevada de prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, si tuviésemos la densidad poblacional de Japón, seríamos el primer país del planeta con trastornos de la conducta alimentaria, lo cual es grave y lo cual tiene que ver con esto que hablábamos al principio de lo que es la distorsión de la imagen corporal del adolescente,
lo que esto trae aparejado, los estándares de belleza a través de los medios de comunicación y el fantasma de la depresión detrás de todo esto. Ya queda muy poquito de este viaje y esto es un poquito de lo que les comentaba al principio. Hay investigaciones tanto en Brasil como en Eslovaquia como en Canadá, donde la espiritualidad, es decir, el adolescente en contacto con su espiritualidad, y tomamos a espiritualidad como todo aquello que nos conecta con la fuente real de lo que somos, con los valores elevados de la bondad, del amor, donde se diluyen las tristezas, los miedos, las ansiedades y las preocupaciones. Fíjense cómo la espiritualidad ha dado positivos resultados en relación a la salud mental y global de los adolescentes. Todos los estudios hechos en estas poblaciones concluyen que los adolescentes que tienen contacto con actividades que pueden ser meditativas, que pueden ser de oración, que pueden ser actividades que tengan que ver con la asistencia social, generan un impacto positivo a nivel de la salud mental. Y la realidad es que sin salud mental no hay salud posible. Por eso es tan importante que desde temprana edad, desde la infancia y por supuesto en la adolescencia, se hable del desarrollo espiritual y de la verdadera esencia energética que habita en el ser humano para que impacte positivamente en todo este proceso gigante de cambio que atravesamos como humanos. Además, en Estados Unidos sobre todo, se han hecho estudios de investigación donde adolescentes que tenían padecimientos de consumo problemático de alcohol fueron de alguna manera abordados con actividades que tenían como objetivo reconectar con la espiritualidad y todos apuntan a lo mismo, se disminuyen las tasas de uso y de consumo de alcohol y de otras sustancias. Y se ve cómo la integración espiritual disminuye no solamente el factor de riesgo del consumo problemático de cosas, sino también el uso de los sistemas de salud, lo cual es siempre como una cuestión de problema, porque los sistemas de salud, sobre todo post pandemia, están muy colapsados con la atención de personas. Fíjense cómo desde una medida que es sencilla y se puede decir es costo efectiva, a través de la reconexión espiritual podemos darle una medida preventiva y de tratamiento a estos padecimientos. Desde ya les agradezco enormemente a todos por su atención y vamos a dejar de compartir. Ahí está. Muchísimas gracias, María Florencia. Súper completa tu exposición. Y bueno, vamos a dar apertura al debate, a las preguntas.